Hola, muy buenas noches. Gracias porque aquí vamos a estar hablando en un en vivo que me han solicitado mucho y gracias por estar como pendientes de dar ideas de temas y de también conectarse. Eh, Siempre me han pedido mucho que es súper importante hablar de la menopausia y está que sepa, pues ya desde el punto de vista de ginecobstetricia y demás, todo el tema de la menopausia para poder hacer ese en vivo, que no fuera solamente desde mi punto de vista de salud mental, sino que podamos sumar conocimientos y perspectivas. Entonces estaremos hablando pues de la menopausia y para eso pues nos va a acompañar la doctora Susana Bueno Lindo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hola Vicky, un gusto saludarte. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Qué rico compartir contigo este tema y bueno, gracias a todas las personas que nos están acompañando. Sí. Y súper interesante poder hacer este tema entre las dos, porque estaba aquí diciendo que es un tema que me pedían mucho, pero pues yo quería hacerlo también con el apoyo desde ginecología. Entonces, qué rico que nos podemos reunir y seguramente pues aportar desde distintas perspectivas a las personas, porque como le pusimos el título aquí a nuestra conversación, pues la menopausia para vivirla en armonía y que no se nos vuelva solamente pues como la situación de angustia o desasosiego o miedo o desconocimiento o peor aún descalificación, ¿no? Porque siempre el término de menopausia a mí todavía me da como cosita decir que yo ya estoy en la menopausia, como que todavía eso no, ¿por qué? Porque siempre ha tenido esa connotación negativa y cuando alguien está enojado, y pues es una chica, no, es que es menopáusica, así tenga 20 años, ¿no? Pero es como para la connotación de poner un término ya como de descalificar, como se ha usado con muchos otros términos en salud. Entonces, qué bueno que la podamos ver, entender y si más que de verle esa parte que la gente descalifica, no, que la podamos ver en armonía, entenderla en armonía y tener nuevas ideas. De acuerdo. Así que pues muchas gracias por aceptar mi invitación. Te presento para que nuestro público pues sepa de ti, Susana. Entonces, Susana es ginecóloga funcional, consultora nacional para la humanización del parto. Es egresada de la Universidad del Rosario y ya lleva 24 años de experiencia en su práctica profesional. O sea que con eso ya también, que es un resumen muy grande de una hoja de vida, pero pues para no gastar aquí en 50.000 cosas, damos pues como unas credenciales iniciales de, bueno, de quién nos acompaña y de por qué es una persona que nos puede dar muchas ideas y luces. Y pues a mí me ha encantado lo que he visto que manejas en tu cuenta de Instagram, el Gracias. enfoque que le das, ese enfoque tan humano que pues me parece que se supone pues que los médicos es con lo primero que debemos partir, ¿cierto? Pero pues a veces nos embolatamos en el camino un poco y se nos pierde justamente ese enfoque tan humano. Entonces, bueno, te cedo la palabra para que tú nos empieces a contar un poco desde tu perspectiva el tema de la menopausia. Bueno, muchísimas gracias Vicky. Pues bueno, hablas un poco de que a veces perdemos el foco desde la medicina y bueno, también me incluyo. Creo que también el hecho de vivir mi propia menopausia ya en carne propia me hizo un poco más empática al acompañamiento de esa etapa con mis propios pacientes y fue como una motivación también para poder profundizar más en estos años, no solamente acompañando el tema del embarazo y los partos, sino también ese tema tan importante de la menopausia, porque llegó el punto, Vicky, en que ya estoy acompañando la menopausia de muchas mujeres a las que les atendí el parto hace unos años y estoy acompañando también los primeros ciclos de algunas bebés que recibí yo misma en parto. Entonces, pienso que lo primero sería pues definir qué es la menopausia. Parece obvio, pero muchas veces no lo es tanto. Entonces, si te parece que arranquemos. Exacto, me parece súper importante porque lo hablamos muy así y resulta que cuando uno le pregunta a la gente, porque a veces hay pacientes que me dicen a mí de 35 años, no, Vicky, yo tengo un calor que ya estoy en la menopausia. Bueno, el calor a los 35, miremos qué más es, pero seguramente no estás en menopausia. Entonces sí me parece que empecemos por definir qué es menopausia. Entonces, la menopausia, pues digamos que la definición médica tradicional es el momento en el cual alcanzamos 12 meses consecutivos sin menstruar o sin ovular, porque también hay que incluir a las pacientes, Vicky, o las mujeres que, por ejemplo, tienen antecedente una histerectomía. Entonces, no solamente es el hecho de no menstruar durante 12 meses consecutivos, sino que además esto significa 12 meses sin ovular.
Pero entonces sería ese día, realmente la definición sería injusta porque sería el día que cumplimos esos 12 meses calendario. Pero para llegar a ese día hay todo un proceso y una etapa que se llama perimenopausia y la verdad es que ya al siguiente día de estar en menopausia estamos todas en posmenopausia de en adelante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, un poco la perimenopausia que también se está visibilizando hoy día más, pues sí puede empezar entre 5 o 10 años antes. Entonces, a la larga, esa paciente o esa mujer de 35, pues claro, hay que descartar, como tú dices, otras causas, Puede estar pero en digamos, peri. puede estar, exactamente, puede estar en peri, porque si hablamos que la edad promedio de aparición de la menopausia es entre los 45 y 55, y si decimos que puede empezar 10 años antes, pues obviamente hay otras condiciones médicas a estudiar, pero digamos, podría estar en una peri muy temprana. Fíjate qué bueno esta aclaración que nos haces de este rango como para poder uno tener más en mente. Y también pasa que a veces las pacientes me dicen con cierta rabiecita que de pronto están en los 40 y que están teniendo unos cambios y me dicen, ¡ja! Y ese médico tuvo el descaro de decirme que es que puede ser la menopausia. Y se ponen muy bravas porque lo asumen casi otra vez como el insulto. ¿Cómo se le ocurre si yo acabo de cumplir 40 que me va a venir a decir? Si yo estoy muy vital y muy joven, que podría eventualmente ser, bueno, pues sí, de pronto también puede estar la perimenopausia por ahí generando alguna de esas situaciones por las que se consulta. Y entonces eso entra en la pelea con el médico que le dijo y no vuelve por allá. Y cuando ya me cuenta, le digo, no, pero pues pensemos porque de pronto habrá que mirar que sí, como que le bajan un poquito a la rabia de, ah, es que sí podía ser, ¿no? Porque es que de verdad que se siente que te digan, es como cuando se habla de el adulto mayor y la vejez y demás, como, ay, como que es que esto está muy grave, entonces la menopausia también es como, no, 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 no me ponga a mí en ese término como tan aburridor y tan maluco, y es parte de lo que nos toca seguir, pues, conversando como, pues, porque además es inevitable, ¿no? Es una parte normal de la vida que aunque sea normal, bueno, también hay cositas que hay que entender y buscarla, llevarla mejor. Y qué bueno que tú, pues ya lo haces hasta con más empatía en el sentido de que sí, cuando uno ya la vive también entiende muchas cosas. Personalmente, la lactancia, por ejemplo, yo entendí mucho cuando lacté, porque como médico antes de lactar, pues uno tiene unas indicaciones y es que esto es así, 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 y pues más o menos, señora mamá, esto se hace así y Ah, hágale. Ay, pero cuando me tocó a mí, yo dije, ay, no era tan fácil, esto no era tan pan comido como yo pensaba que era. Y sáquese leche, señora, no, eso no era tan fácil sacarse la leche. Haga el banco de leche, sí, eso no era tan fácil. total. Entonces así va entendiendo uno muchas cosas y claro, ya cuando nos va correspondiendo también vivir otras, pues sí que empieza uno a ver, oye, sí, sí, hay que pararle bolas a una cantidad de asuntos alrededor de esta menopausia. En tu consulta, cuando ya empiezan a hablar de perimenopausia y menopausia, ¿qué es lo que más te refieren y lo que más encuentras tú de síntomas alrededor de? Entonces, pues bueno, los calores, que de verdad a veces uno no le para bolas a los calores cuando uno está de verdad a los 40, 30 y pico, porque puede ser como algo muy transitorio. Pues Vicky, muchos cambios también emocionales, entonces se ve mucho, y entonces ya es un terreno que también, pues bueno, lo ideal es manejarlo también interdisciplinariamente, pero es un hecho que puede haber, digamos, una más ansiedad a veces. Algo, Vicky, que no sé si lo veas tú también en tu consulta, es que aparece como que, y dicen, ¿no? Es que como que con los años me he vuelto más asustadiza o más temerosa. Y es un poco como el temor a hacer cosas que antes lo hacíamos sin pensarlo y que ahora entonces se piensa como más de 2 veces. Entonces son pacientes que me dicen, no, quizás manejar a ciertas horas de la noche Mira, ya como esa que es de me... las que más escucho, la de la conducida, pero uno dice, pues si llevabas 30 años manejando, ¿qué pasó? Tal cual. Exacto, Ujú. eso. Pues bueno, cambios baja en la libido, cansancio extremo, la resequedad vaginal, dolores articulares, cambios pues en los ciclos, en la etapa de la perimenopausia, pues que sean más abundantes, que sean más distanciados. Pero te diría que mayormente, aunque se describen que son como más de 35 síntomas en general, los que más vería yo en mi consulta serían los emocionales, el cansancio extremo, eso, el volverse como más temerosa, más ansiosa, irritabilidad, que creo que también lo verás tú, Vicky, y resulta que muchas las que son mamás, bueno, no todas,
atravesamos en la menopausia y con la maternidad, pero algunas dicen, bueno, tengo mis hijos adolescentes y estoy chocando más de la cuenta y me doy cuenta que un poco es por mi baja tolerancia un poco a ciertas situaciones, eso está como, ya digamos que fracturando un poco a veces la relación incluso con mis propios hijos en esa edad. Y el cansancio, ¿no? El cansancio extremo también es uno de los síntomas bastante frecuentes. Sí, yo coincido. En mi caso me consultan mucho por los miedos que empiezan a aparecer y me dicen, yo sé que es irracional porque lo he hecho siempre, pero no estoy pudiendo de la misma manera, la irritabilidad y los cambios en la memoria, ¿no? Sí, Ese que llega uno a la cocina, que venía, coge uno el celular y a quién le iba a llamar que no me acuerdo. total, La total. palabrita que no llega. Y claro, también con el miedo, en mi caso me consultan no pensando en que es la menopausia, sino, no, Dios mío, es un Alzheimer, Claro. porque se me están pasando muchas cosas y claro, y aparte de esos cambios en la memoria, pues como esa sensación de niebla mental, ¿no? Como que no es la misma facilidad, no es la misma claridad de pensar, la atención, el foco, la concentración cambian un poco y eso hace que entonces entren en un miedo de pensar que hay algo más grave alrededor de la memoria o un tumor, porque pues las ansiedades también se pueden encender rápidamente ahí y esas Ah, ansiedades llevan a pensar en los peores escenarios, entonces el tumor en la cabeza, el Alzheimer, etcétera, etcétera, porque sí es una queja también frecuente, pues que tiene que ver con esos cambios hormonales, que es que esas hormonas no solamente eran para ovular y no solamente eran pues para que menstruáramos y demás, sino que es que es donde uno se da cuenta que hay una conexión desde esa torre de control, hipófisis, hipotálamo y los ovarios, y es un eje que tiene una cantidad de funciones que uno no sabe que esas vainas existen, porque uno que va a saber esos nombres ni esas cosas, ni que esas hormonas hacen tanto, pero cuando ya no lo hacen es cuando uno empieza a decir, ay, algo está fallando, algo no se está dando como antes lo tenía. Pero pues hay alternativas para manejar y lo primero pues es sí identificar como toda esa, ese cuadro que puede ser la perimenopausia o la menopausia. Digamos que ya en la menopausia hay menos dudas, porque claro, cuando ya empiezas a tener la ausencia de la menstruación, de la ovulación, pues bueno, como que ya tú dices, bueno, probablemente sí es que las hormonas ya están fallando, pero mucha gente no sabe que lo de la memoria es una de las situaciones que se da alrededor de la menopausia. De pronto lo de la irritabilidad es más fácil asociarlo, lo de los calores también, pero el cansancio también es otra de las que las personas no necesariamente asocian, o la labilidad de las emociones, ¿no? No siempre es irritabilidad, hay personas que de pronto se vuelven muy lloronas, que todo como que lo sienten el triple, o como muy ansiosas en las situaciones cotidianas de la vida, y eso también puede estar asociado a esos cambios hormonales. Y bueno, y cuando te consultan frente a toda esta situación, ¿tú qué haces en esas circunstancias de la consulta? pues trato como que hilar un poco la historia de vida, porque también es interesante, Vicky, que finalmente pues la menopausia no es una enfermedad. Lo que pasa es que la vivimos con mayor o menor grado de síntomas de acuerdo a la capacidad y a los elementos, herramientas, tanto metabólicas, fisiológicas, emocionales, de estrés, que tengamos para surfearla o navegarla, ¿no? Entonces, realmente un poco también nos toca, para entender ese presente de síntomas en la menopausia, nos toca entender un poco el pasado y la historia de vida. Y tú sabes que es que el impacto empieza casi desde la vida intrauterina, o sea, desde que cuando estábamos bebés en el útero de nuestra mamá, desde cómo la mamá vio esa gestación puede tener un impacto en la vida futura, desde la manera de nacer, desde cómo fueron nuestros hábitos en la infancia, desde qué tanto estrés tenemos o no, desde cómo nos alimentamos, desde qué tan estresadas estamos. Entonces, un poco es hilar la historia de cada una, pues porque mágicamente uno tendría, pues bueno, entonces hormonas para todas y si esto es cuestión hormonal solamente, pues ya tenemos la panacea, pero finalmente esos síntomas son consecuencias de un estilo de vida, de una salud física, metabólica, emocional, que hace que sorteemos de mayor o mejor o menor grado esta etapa. Entonces un poco también nos toca irnos al antes para enfocar los estilos de vida que tanto estamos durmiendo, porque en general, pues finalmente el estrógeno, que es una de nuestras hormonas principales del ciclo, pues tiene todas esas funciones que tú hablabas, Vicky, bueno, de la parte cognitiva, de la memoria, bueno, tiene una función protectora cardiovascular,
fabrica hueso, fabrica músculo en términos sencillos, pero también fue un antiinflamatorio muy potente, natural, que nos protegió contra muchas agresiones internas o externas. Y cuando se baja ese estrógeno, pues perdemos esa protección antiinflamatoria que teníamos y entonces, pues no sé si teníamos alguna inflamación activa en el intestino o una gastritis o estábamos estresados o comiendo chatarra, todo esto nos inflama y si se pierde este factor protector, pues afloran una cantidad de síntomas. Entonces, hay pilares básicos para abordar estos síntomas que sería pues priorizar el sueño, que ojalá podamos dormir si no hay incapacidad para conciliarlo, pues entre 7 u 8 horas. La alimentación, pues de grandes rasgos, que sea, pues digamos, lo más antiinflamatoria posible, es decir, lo más natural que sea posible, con muchos vegetales, grasas saludables, un buen aporte de proteína, que no es raro que nos quedemos cortas en la ingesta de proteína. Actividad física, pues depende del nivel en el que estemos. También es cierto que estamos con un cansancio absoluto, pues no será el momento para que nos pongamos a levantar pesas en ese momento, pero algún tipo de movimiento. Gestión del estrés también es importante porque finalmente las glándulas suprarrenales, que son esos gorritos que forran los riñones y que manejan el estrés, son también nuestra, por decir algo, nuestra batería de reserva en la menopausia. Y si no gestionamos el estrés, pues también va a haber desequilibrio. Entonces, gestiones de manejo del estrés es muy importante, yoga, meditación a las que les gusta, contacto con la naturaleza y también fortalecerles las redes de apoyo, ¿no? Porque es que es diferente vivir esto sola o incomprendida, a de pronto si lo vimos un poco en una red de apoyo, pues se marca una diferencia grande. Me encanta este enfoque que nos estás dando porque muchas personas tienen temor a veces de consultar y en especial pues a ginecología. Ay, no, es que fijo, fijo me van a rellenar de hormonas y es, pues cada caso será diferente. Y coincido mucho contigo en cómo la historia de vida también va a marcar. Claramente la menopausia pues la vamos a tener, es una parte normal de la vida, es ese cese de esa parte hormonal de los estrógenos y de la ovulación, pero no todo el mundo la vive igual. O sea, así de todas maneras haya cambios cerebrales, cambios en los procesos de inflamación, no todo el mundo la vive igual. Hay gente que los calores son infernales, hay gente que no lo siente, hay gente que se deprime, hay gente que no se deprime, hay gente que siente mucho cansancio y gente que no, hay gente que, entonces en cada persona es diferente y yo sí noto mucho que quienes han tenido una historia de vida difícil o con muchos temas depresivos o ansiosos, ahí hay que estar más atentos justamente porque tiende a vivirse a veces. Incluso también mira uno que los embarazos también fueron complicados y que hubo mucho vómito, que sufrieron mucho el parto y que como que muchos momentos han sido complejos, entonces ya uno puede estar atento a tratar de acompañar a esa persona para que antes de que empiece la parte difícil, tomemos ciertas precauciones que muchas definitivamente están a mano, o sea, en estar atentos pues a toda esta parte que estabas diciendo tú de hábitos, y yo reforzaría mucho el tema del sueño. El tema del sueño es súper clave. No siempre se van a dar medicamentos, porque entonces al ginecólogo no van porque lo van a rellenar de hormonas y al psiquiatra no van porque me va a rellenar de medicamentos para dormir o antidepresivos. Y es a veces sí, a veces no. De acuerdo. Depende de cada caso y se busca el mejor haciendo el balance. Yo siempre le insisto mucho a los pacientes lo que nos enseñan tanto a nosotros en la facultad, que es el riesgo-beneficio. Uno Ujú. pone el parangón de qué gano y cuál es el riesgo para tomar la mejor decisión. Y entonces, si hay buenos beneficios y no son tantos los riesgos, pues entonces uno se va por ahí. Decir cero riesgos, eso no existe en nada. Entonces es la menor cantidad de riesgos y acorde a eso uno encuentra pues cómo manejarlo. Y el tema del sueño no siempre va a ser de medicamentos, pero algunas veces solamente los hábitos. Y todos se enojan mucho pues cuando uno insiste en dos hábitos importantes. Uno, pues el tema de las pantallas. Pues Sí. porque es que no queremos que nos las limiten y todos lo sabemos y, y bueno, Sí. definitivamente por más de que lo sepamos, como que nos cuesta mucho eso de dejar pantallas 2 horas antes o 3 al menos de irnos a dormir, obviamente es como de lo que... Y dos, el tratar de buscar esos horarios que más o menos se ajusten a mantener un mismo ritmo, porque todos queremos alargar
el día de productividad infinitamente. Yo cada rato lo digo con mis pacientes, incluso pues que tienen otras situaciones y requieren, por ejemplo, medicamentos para sus otras situaciones y no se los toman temprano porque no, es que si me los tomo me da sueño y yo necesito estar despierta hasta las 11:30, 12 de la noche porque tengo que hacer a veces y es pues no estamos respetando unos ciclos normales, biológicos, y es que tenemos que coincidir en que hay unas horas para dormir y esas 8 horas no pueden ser negociables como arrestables para producir más en actividad. Entonces yo sí les insisto mucho a mis pacientes para que la vida, pero hablando ya del tema de perimenopausia y menopausia, funcione mejor y sea menos difícil, el tema del sueño es clave, sabiendo que de todas maneras a veces por los mismos cambios de los estrógenos, también el sueño se interrumpe un poco más, no es tan continuo y empieza a haber despertares, pero si uno hace toda esta parte de higiene del sueño, es probable que mejore. Y ya en cada caso particular, pues se analizará, hablando del sueño, si es que hay que hacer algo extra aparte, pues de lo de higiene del sueño. Eh, y también le preguntan mucho a uno por qué es que se mandan a veces antidepresivos en esta fase. Y pues en unos casos porque efectivamente algunas personas están o muy ansiosas o con muchos bajas de ánimo, entonces pues hay que ayudar, no es siempre, pero a veces se necesita. Pero también es que ahí viene el tema de esos cambios del calor y de los sofocos y todo esto, que esos cambios vasomotores se ha encontrado que algunos antidepresivos disminuyen estos síntomas, aunque la persona no esté deprimida. Entonces también esa es una de las razones que también se enojan, pero ¿por qué me van a mandar un antidepresivo si yo no tengo depresión? Esa es una de las razones y es que algunos de esos antidepresivos se ha encontrado que funcionan para disminuir esos sofocos y calores y funcionan bastante bien. Y por ahí derecho ayudan un poquito también a menos irritabilidad y menos sensibilidad, entonces empuja también por ese ladito. ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a todo este manejo de estos síntomas de sofocos y calores y demás? Entonces, sí, de acuerdo, hay que tener como diferentes alternativas y como decías, Vicky, pues realmente el enfoque es personalizado. Entonces, Exacto. que todas tengamos que tomar hormonas, pues no, pero las que necesiten, pues entonces, pues bienvenidas, siempre guardando pues ese balance del que hablabas de riesgo-beneficio y seleccionando pues bien ciertos criterios médicos pues para garantizar que sea una terapia lo más segura posible. Entonces, de todas formas, sí, pues suena como demasiado como repetitivo, pero en realidad el estilo de vida, digamos, muchas mujeres que andan a mi consulta con solo cambios de hábitos, con bajarle a la ingesta de dulce, de procesados, de empezar a hacer ejercicio, algunas de ellas incluso pueden llegar a revertir algunos de los síntomas con solamente cambios en el estilo de vida. Hay que tener en cuenta que, bueno, que también muchas veces pues estos despertares nocturnos pueden ser por calores, pero también pueden ser por picos de cortisol, por picos de insulina, que en esta se pueden, digamos, dar a presentarse algunas condiciones metabólicas como resistencia a la insulina o al estrés crónico, que en realidad no solamente es estrés emocional, sino estrés físico, estrés metabólico, estrés del ambiente. Entonces, un poco a veces se logra que algunas mismas, porque son protagonistas de su propio proceso de transformación, pues con el cambio de hábitos es suficiente. Muchas veces cuando ya los síntomas, especialmente digamos los calores o la resequedad vaginal, que también es otro síntoma que es el síndrome urinario de la menopausia, la resequedad vaginal, el ardor vaginal, el dolor superficial con las relaciones, la incontinencia urinaria leve. Bueno, pues ya cuando se necesita de una terapia, pues está en el grupo de terapia hormonal bioidéntica, que es como la que más se recomienda hoy en día, que es un conjunto de hormonas que a pesar de que sean procesadas químicamente en un laboratorio, molecularmente son muy parecidas a las que nuestro cuerpo produce, entonces por decir algo, pues el cuerpo las asimila mejor, no están libres de efecto colateral, hay que estar muy atentos, pero digamos que funcionan bastante bien. Entonces, pues está el estrógeno bioidéntico en forma, digamos, transdérmica, en forma de crema o spray, que pues digamos que se reparte por todo el cuerpo sistémicamente, pero no pasa por el hígado, y eso hace que tenga una gran ventaja en términos de que pues tenga menos incidencia de efectos colaterales, de menos incidencia de riesgo de trombos, por ejemplo. Está la progesterona, que finalmente también la progesterona, recordemos, pues ambos, y tú lo sabes, ¿no? Ambos tienen acción en el cerebro y se consideran también, pues, el estrógeno como una hormona que da, pues, mucha tranquilidad y la progesterona también
se le conoce como la hormona de la calma, ¿no? En general. Entonces también esa baja hormonal, pues obviamente se siente también, esa, digamos, en el ánimo, obviamente en las emociones, puede ser multifactorial. Entonces, bueno, tenemos la progesterona que contrarresta la acción del estrógeno y la progesterona y estrógeno lo damos cuando tenemos la presencia de útero. Cuando hay de pronto una paciente que ha tenido una histerectomía, solamente pues hablaríamos en términos generales de darle el estrógeno. Y hay otras alternativas, ¿no? Digamos que depende de lo que se necesite. Pues si se necesita, bueno, suplementar ya otra hormona que se llama la DEA o la testosterona, de acuerdo a cada caso, pues también existe la posibilidad de ese uso de estas hormonas de manera de terapia bioidéntica. Entonces, también hay alternativas no hormonales como los fitoestrógenos, ¿sí? Digamos que las isoflavonas, homeopatía, medicina bioreguladora, medicina ayurvédica, en fin, hay varios caminos, entonces todo depende de la severidad de los síntomas, de la decisión informada que se tome en conjunto en consulta y se pueden tomar, digamos que, varios caminos. Y me encanta que nos estás abriendo este panorama tan amplio para que las personas, todas las chicas que están entrando en todos estos cambios, busquen lo mejor para cada una, incluso la que no está sintiendo mayores cambios, pero ya está en menopausia, porque puede que yo no lo sienta, pero esté teniendo ya cambios a nivel óseo, que uno no lo siente hasta que se hace la densitometría y dice, uy, esto ya tiene aquí alguna cosa. Puede que algunas no sientan porque hay personas que dicen, no, yo pasé perfecta esa transición, bueno, pero vale la pena chequear que si el colesterol no se subió, que si el huesito anda bien, o sea, porque a veces hay cosas que ya no son tan interferentes en lo cotidiano, pero que, como decías tú, no es una enfermedad, pero es una fase de transición que trae una cantidad de cambios y el cuerpo, después de entrar en esa quiebra de estrógenos, tiene que acomodarse porque después de que estaba en plétora de hormonas, pues acomodarse a no tenerlas, esa falta, digamos, de tenerlas hace una fase de transición que muchas después ya vuelven y se estabilizan, ¿no? Por ejemplo, esos cambios de irritabilidad y de memoria y de cansancio, generalmente pues ya después se vuelve, no es que eso se quede para el resto de la vida empeorando, ¿no? Generalmente se estabiliza. Eh, y desde todo el tema emocional, pues también hay, no solamente se usan medicamentos, también pues hay muchas herramientas, desde todo lo que cada persona puede hacer con sus hábitos de vida, de revisar también sus vínculos, cómo está la relación de pareja, suele haber tensiones pues por los mismos cambios que se vienen dando, cómo de pronto se busca qué se puede mejorar ahí. Todo el tema de buscar técnicas de relajación, de respiración. Hoy en día el mindfulness pues también es una herramienta que puede brindar pues muchas alternativas para el bienestar y no solamente en la menopausia pues sino en muchas otras circunstancias. La psicoterapia como tal pues la que más digamos evidencia ha tenido es la terapia cognitivo comportamental para algunos casos es como la más indicada, hay otros casos que la psicoterapia en general, y va a variar pues dependiendo de cada persona, qué tipo de indicación vaya a tener, pero muchas veces la psicoterapia también puede ser muy útil sin necesidad de hacer pues medicamentos, ese apoyo, ese acompañamiento a través de la palabra, de poder expresar, de entender, de expresar muchos miedos, porque estábamos hablando al inicio como pues alrededor de la menopausia hay tantos temores y qué va a pasar y qué va a pasar con mi vida, mi salud, mi sexualidad. mm, ¿Será que esto no se me va a mejorar toda esta cantidad de cosas que estoy sintiendo? ¿Qué tanto me va a durar? Entonces, poderlos hablar, poder entender cosas, todo esto va ayudando mucho también a que se pueda manejar pues de una manera más amable toda esa etapa. Y yo sí les recomendaría a todas las personas que están, a todas las chicas que están entrando ya en esa perimenopausia y menopausia, que sí tengan de todas maneras una asesoría y un acompañamiento ginecológico y no esperar pues a que haya algún síntoma, sino que se puede mirar todo y ya sabemos que no todo va a ser medicamentos, hay mil caminos y en cada persona pues se encontrará cuál es lo que más le va a funcionar a esa persona. Total, porque es mucho, ¿no? Digamos que las estadísticas dicen que solamente el 30% de mujeres tal vez no sentirían ningún síntoma al pasar a la menopausia, pero el 70% sí. Se le da mucha importancia hoy en día, Vicky, lo que tú decías, el tema de la inflamación.
Entonces, digamos que para nuestra salud hormonal es vital que tengamos un hígado que esté sano, que tenga buenos procesos de metilación de nuestras propias hormonas, o más allá si de pronto llegamos a recibir hormonas bajo medicamento, bajo forma de medicamento, un intestino sano. Hoy en día también, pues digamos, hay una, digamos, una frecuencia muy grande de tener disbiosis intestinal, sí, o bueno, inflamación intestinal, y recordemos esa conexión tan directa que hay entre intestino y cerebro, ¿no? Entonces, un poco también tratar de, digamos, dar enfoque médico a condiciones inflamatorias que estén preexistiendo, así no tengamos ningún síntoma, es un poco abonar para esa transición. Y si ya las tenemos, entonces, pues por fortuna hay muchas herramientas, como tú decías, como que hay salvavidas mientras que logramos hacer ese proceso de cambiar hábitos, tratar inflamación, etcétera, etcétera. Y pues lo que tú dices también es importante, porque finalmente también hay mujeres que quizás requieren una terapia hormonal, pero que por condiciones médicas como ser, por ejemplo, tener antecedente personal de tener un cáncer de seno, un cáncer de endometrio, haber tenido ya un infarto, haber tenido una trombosis venosa, arterial, necesitando las hormonas quizás no pudieran, no tienen una contraindicación para usarlas, pues todo lo que tú estás nombrando es importante también, ¿no? De todo lo que nombras del mindfulness, de la psicoterapia, de la terapia conductual, de medicamentos que son antidepresivos pero que tienen efectos de control para los calores. Bueno, saber que hay otras alternativas es muy importante, tanto como para quienes no quieren transitar el camino de las hormonas como para quienes médicamente no son candidatas para recibirlas. Exacto, hay alternativas para buscar calidad de vida, pues que es lo que queremos y que esta salud pues sea la más óptima y que la transición pues la vivamos lo más amable posible, porque fíjate que ahora que retomabas tú lo de la inflamación, los pacientes a veces me dicen, no, pero es que al caído cae detrás de que todo esto de los calores y demás, y entonces ahora el colon irritable se puso el triple de peor, la tiroides se desbarajustó y que la TSH no sé qué. Claro, porque como ya no está esa ayudita de los estrógenos para el proceso antiinflamatorio, quien es más vulnerable se le juntan muchas cosas Total. y también eso las hace sentir como más desesperanzadas, como no, pues, o sea, si esto es lo que sigue para el resto de la vida, que se me descuadra una cosa y la otra, y ya voy a 5 médicos todos los meses, ¿qué es lo que me espera? No, realmente es mientras todo eso se vuelve y se ajusta, y no es que todo el tiempo va a estar todo pues tan descuadrado, pero sí hay algunas personas que ese proceso inflamatorio entra gritando, o sea, entra Sí. desacomodando muchísimo y para muchas incluso eso es parte de lo difícil, incluso más difícil que los mismos cambios que se asocian a la menopausia, todos esos procesos inflamatorios. Entonces también en esos casos se busca también cómo acompañar y ayudar a que no se descuadren tanto todas las otras áreas de nuestro sistema, porque pues todo está engranado, pero pues hay que tratar de que sí, de que todo siga funcionando en la mayor armonía, como decíamos precisamente por eso nuestro título de nuestro envío y es cómo lograr esa armonía mm, de nuestro sistema, pero también pues de nuestras emociones y de nuestra vida y de nuestro entorno de la mejor manera posible, sin patologizar la menopausia, pero sí saber que hay que buscar pues que funcionemos óptimas en esa transición, como lo hace uno con muchas otras cosas que pueden ser normales, pero que uno busca pues que se sufra menos, que sea menos difícil, que me cueste menos la transición de lo que uno esté viviendo por normal que sea, porque cada etapa de la vida trae como ese pasito y en ese pasito pues ahí como que nos frenamos un poco. Entonces cuando uno puede hacer las transiciones más amables, pues la calidad de vida va a estar mucho más óptima. ¿Quisieras añadir algo para cerrar hoy mientras si alguien quiere hacer una pregunta? Pues yo digo que también ser compasivas en ese proceso consigo mismas, porque también soy consciente que, bueno, también para quien no tiene el hábito de, bueno, comer saludable, hacer ejercicio, priorizar, como que a veces también resulta un poco abrumador el tener que entonces decir, bueno, tengo que hacer todo este cambio de como de 5 cosas en mi vida al mismo tiempo y además todo eso está en el trabajo y familiar, entonces también digo un poco que sea, uno, ser compasivas con otras mismas en ese proceso y será muchas veces muy normal que no sea un proceso lineal, puede que empecemos con la mayor motivación a hacer todos estos cambios en el estilo de vida si es que no los teníamos antes y de pronto habrá momentos en que desfallezcamos y como que caigamos un poquitico, no importa, nos volvemos a levantar y volvemos a empezar.
y pequeños cambios van a hacer la diferencia, de pronto enfocarse por uno o dos cambios inicialmente para después incorporar otros, porque finalmente es un camino y siento que es una oportunidad que nos da la vida esta menopausia de hacer una pausa en el sentido de poner límites, aprender a decir que no, centrarnos en el autocuidado y digamos que ser compasivas también en el proceso porque pues muchas veces es retador, entonces genera un poco también más de estrés tener el listado de todo lo que tengo que cambiar. Entonces yo pienso que pequeños cambios hacen la diferencia. Y segundo, también hacer énfasis en este acompañamiento de la salud mental, porque pues Vicky, tú me dirás también, uno bajo estrés o bajo ansiedad o bajo estos estados, pues a veces no toma las mejores decisiones en alimentación, sí, entonces un poco es cambiar, calmar un poco esas aguas turbulentas. Y el mensaje sería un poco eso, ¿no? Entonces, pues que nos invita a mirarnos hacia nosotras mismas, a priorizarnos, pero también tener como mucha paciencia y ser muy compasivas en el buen sentido en este proceso, no darnos tampoco tan duro ni que lo vivamos bajo la culpa, ¿no? Es yo pienso que una oportunidad que nos da la vida pues para poner la casa en orden y bueno, querernos mucho y mantenernos mucho en ese sentido a partir de esa etapa. Gracias por retomar esta parte hablando de la compasión, porque, claro, si uno está bien cansado, hay fallas de memoria y los calores esos, y además entonces ejercicio para que me dé más calor, pero con qué energía, ¿verdad? Y si antes tengo más ganas de dulce, es pasito a pasito, me parece importante eso, escoger cuáles son con los primeros dos puntos que uno puede arrancar. Y si antes no hacía ejercicio y ahora hago 5 minutos, bueno, ya di un avance, no me quedo en 5, le voy subiendo, pero ya estoy logrando. Porque sí, claro, a veces quisiera uno, ay, bueno, hagamos pues todo esto de una vez para poder estabilizar esta cantidad de cambios. Y el colapso a los 8 días es todo con la sensación de no, ya son tantas tareas que es que ya no puedo con la vida. Entonces sí, hay que ir gradual y cada uno encuentra con qué pasos se identifica mejor, cuáles se le van dando más fácil y que va increciendo de a poquitos para que sea también esa sensación de sí puedo, de voy logrando y cada paso va a contar pues para poder sentirse mejor y buscar todo el apoyo que sea necesario desde la familia, desde el punto de vista de salud, que si se fregó un poco el intestino, pues tocará ir al gastroenterólogo. Y sí, a veces termina uno yendo a muchas consultas, pero pues hay que hacerlo por nosotros para estar mejor pues hacerlo justamente porque es para nosotros. Y si habitualmente pues somos tan pilares en nuestros hogares, si estamos bien, pues también toda la dinámica de nuestros hogares, de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestro trabajo, también va a funcionar mejor en la medida en que nosotros vamos bien. Entonces sí sacar ese tiempito y esa mirada amorosa y compasiva, y es una buena oportunidad con la excusa además de sacarnos el tiempo, ya que nunca lo sacamos. Aquí sí ya Total. tenemos una buena razón para hacerlo en muchos sentidos de bienestar, de autocuidado y sí, de poner límites y de bajar revoluciones. Es una etapa que nos invita a eso, ¿no? Para que no la suframos tanto. Si nos cuidamos un poco más, seguramente la vivimos mucho mejor. Entonces De, también nos invita a que eso, a que nos escuchemos, a que nos paremos bolas definitivamente. de Por aquí acuerdo. nos pusieron una, alguien diciendo pues que sacó consulta contigo en estos días y que está muy contenta. Otras personas nos preguntan que cómo sacan consulta, eh, te Ah, bueno, escriben por Instagram o cómo sacarían consulta. tú vas igual a grabar, a guardar este en Sí, sí, vivo, sí, ¿cierto? exacto. De pronto, cuando lo terminemos, yo pongo ahí donde me pueden contactar y Ah, si quieres también por Instagram, ahí está el teléfono perfecto. también. Ah, Si quieres, anótanos ahí para que las personas tengan, la pues, como tu entonces, contacto, para que Sarita. sepan, porque sí, 3 veces me preguntaron aquí que para sacar la consulta, entonces, pues, también bueno que tengan el dato fácil. Y alguien nos pregunta que si por favor puedes hablar de disruptores endocrinos. Claro que sí, ahí está mi Gigi, está Sandrita, bueno, hay aquí colegas, amigas del alma. Pues bueno, sí, los disruptores hormonales son un tema muy importante porque son como todas esas sustancias que nos están rodeando, como químicas que entran al organismo y que se comportan falsamente, por ejemplo, como estrógenos, hablamos de los senoestrógenos, entonces son como moléculas que vienen, mira,
de los fumigantes, de los alimentos que ahora vemos que pues vienen con muchos fumigantes, de los químicos, del maquillaje, de los parabenos que están en los plásticos, del teflón, mejor dicho, hasta el recibo que uno le dan a uno en los cajeros, en los cajeros o cuando paga al supermercado esa tirita de recibo de factura. Pero entonces son todas esas sustancias químicas que se absorben en el organismo y que simulan, actúan como si fueran, por ejemplo, nuestros estrógenos y se unen a los receptores de hecho de estrógenos, pero como no son verdaderos, pues actúan generando pues un estrés oxidativo en las células y generando pues un desbalance hormonal, porque digamos estimulan el receptor, pero de manera anormal, porque no son verdaderas hormonas. Entonces, resulta que muchas veces históricamente, pues tristemente tenemos mucho contacto en el día a día con estos disruptores endocrinos en el día a día, en la cotidianidad, es decir, desde el agua que no esté filtrada, por ejemplo, entonces una buena estrategia, si podemos, es ojalá tener un filtro en nuestra casa para filtrar el agua. Y pues bueno, de nuevo no es que tenemos que hacer entonces el cambio abrupto de una vez de todo lo que tenemos en la cocina, pero de poquito a poquito usar menos teflón, menos plástico, menos microondas, en lo posible, pues entre menos químicos, y hay estudios que dicen que, bueno, nosotros como mujeres usamos pues muchísimos, bueno, que el esmalte, que la crema, que la otra Muchos. crema, Sí. entonces, claro, una estrategia también, porque de hecho muchas veces llegamos en desequilibrio y hay una condición que se llama dominancia estrogénica, que es muy común, que se asocia a miomas, endometriosis, a síndrome premenstrual, en la cual uno de los factores es la exposición a disruptores endocrinos, ¿no? Y casi que viene es como desde, sí, que estamos incluso expuestos a estos disruptores desde la vida intrauterina. Ya hay estudios que muestran que la placenta ya está llena de, humana de una cantidad de estos disruptores, estos químicos, incluso desde la etapa intrauterina. Entonces, claro, si tenemos pequeñas estrategias como, o sea, bueno, yo no he tomado esa decisión, pero acá dice Gigi, menos tintes de cabello, menos Yo desodorante, estoy claro. también aquí en ese paso a ver cuándo voy a dejar que las canas florezcan totalmente. Una valiente y ya no está usando, me consta, pintura. Pero claro, todo esto se absorbe, Claro, inevitablemente se absorbe claro. pintura, maquillaje, todo eso. Entonces, ya hay productos de maquillaje que son, digamos que no tienen tantos disruptores, que son más naturales. Entonces, claro, un poco la invitación es a conectarnos con lo más natural y dejar tanto químico que hay en la alimentación, en los productos cosméticos, etcétera, etcétera. Súper importante ese tema. Sí, uy, ese tema nos da como para 20 en vivos más. Eso es como para otro, Sí, exacto, otro porque es conversation. muy, muy interesante y pues sí hay que encontrarle más equilibrio. Yo siempre digo que el equilibrio es clave para todo en la vida y si hay que encontrarle ese equilibrio pues a pues seguirnos cuidando de muchas maneras, pero ojalá menos químicamente, ¿no? No, total, lo que dice acá, Gigi, más naturaleza, menos centro comercial, es total, el contacto con la naturaleza, maravilloso. Entonces, sí, es una invitación un poco a tener más conciencia de todo esto. Pues mira, excelente toda nuestra conversación. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por aportarnos tanto, por ayudarnos a hablar de un tema tan valioso y que me estaban pidiendo hacía tanto rato y que yo sé, aquí ha habido pues una gran cantidad de personas que nos han acompañado, que para muchas ha sido un tema súper importante y que para las personas que lo van a ver indiferido seguro que también va a haber pues mucha información y bueno, pues compártanla para que el tema de la menopausia cada vez nos quede más claro, lo entendamos ya no solamente por edades y por síntomas, sino de todas las oportunidades que tenemos para vivirla pues de la mejor manera y saber que no es que se nos acabe, más allá del periodo menstrual, no se nos acaba la vida, todo lo contrario, arrancamos en muchas otras cosas valiosas. Es cierto. Pues muchísimas gracias de verdad, Vicky, por la invitación, por este espacio, me encantó. Bueno, de pronto da para que hagamos conversaciones más adelante de otros temas también Sí, señor. interesantes de y mujer. Y bueno, a quienes nos acompañaron también, a estas amigas de Alemania que estuvieron por acá saludando, Gigi, Sandrita, y bueno, todas las personas que lo están viendo y las que lo van a ver en diferido, pues un abrazo grande y gracias pues por atender esta invitación. Mil gracias. Muchísimas gracias, muy buena noche para todos y un feliz descanso. Gracias, un abrazo. Buenas noches. Hasta luego.